estamos en una emisión más de Los Demonios Sueltos, tarde de lunes. Y bueno, aquí algunos todavía traemos la resaca del pasado fin de semana. De hecho, grité tanto que... No, tú por tomar, yo por No, el fútbol, evidentemente, yo creo que Morelia está viviendo todavía la resaca del pasado sábado. Y bueno, pues hay que presentar a nuestros invitados de todos los lunes. Carlos Monge, bienvenido, es director del portal postdata.news. Jóvenes, al contrario, un gusto como siempre. Buena tarde a quienes nos escuchan también. Adán García, director de Primera Plana de MX. Como siempre, Leo, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues siempre un honor estar compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, ya conocen a Samuel Ponce, él es director de productoonline.com. ¿Qué tal? Por eso lo dejaste al final, ¿no? Ya lo dejé al final, ya dije ya. No, es que es el estelar, ¿no? Sí, no es que sea el partner, pero bueno. A mí lo que se me hizo muy atrevido tu comentario. ¿De qué? Dices, ya lo conocen. ¿Ya lo conoces? ¿Sí lo conocerán? Yo creo que sí, ¿no? No, yo creo que no. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Paco García Davis, director general de Cuadratín. Bueno, se disculpó, está rumbo, o ya está en la Ciudad de México. Nos argumentó que tiene una reunión con Mario Delgado, líder nacional de Morena, y pues bueno, está perdonado por hoy. Y por siempre, porque casi no viene. Pero hay un tema que Leo ya dejó entrever, que es tenemos un invitado especial antes del tema, que es el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, y quien tiene varios temas, pero uno de los más importantes es que más de 10 organizaciones pretenden ser partidos políticos locales. Y estará con nosotros en el segundo bloque. Primer bloque, ya está listo Leo para, como los gallos, porque Yo le voy a la América. porque vamos a hablar sobre las incidencias, las consecuencias de que Atlético de Morelia haya ganado un campeonato en la Liga Expansión MX. Leo. De entrada me pareció bueno, creo que Morelia en los últimos 2 años había tenido, pues, en el aspecto futbolístico, como que tenía un letargo, un abandono total pareciera. Evidentemente el campeonato pues habla de que está viva todavía la llama del fútbol en Morelia, que es una buena plaza incluso, que debería de ser considerada para primera división, esa es mi visión. Y evidentemente también fue un desfile de políticos, o sea, no sé si ustedes vieron las fotografías, estuvo ahí el ex candidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, estuvo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, pues evidentemente cada uno haciendo su chamba y queriéndose colgar de un triunfo que para Morelia pues parece muy importante. Los festejos pues evidentemente llenaron la Madero, algo que no se veía, para un tema de fútbol que no se veía desde hace muchos años. Sinceramente lo veo bien porque eso habla de que hay una derrama también económica, y además pues, incluso se nota en el ánimo de algunos morelianos. Considero que fue algo bueno, fue en beneficio de que hayan ganado la final. Ahora finalmente pues habrá que ver si se podrá subir a la primera división, pero bueno, en algún momento leyendo a Carlos Monge pues vi también que hay recursos estatales en este tipo de cosas, evidentemente a patrocinios por parte del gobierno de Michoacán, que fueron criticados en su momento, de Morena específicamente, cuando Silvano Aureoles gobernaba, pero siguen teniendo este tipo de prácticas en el fútbol de Morelia. Hay una cuestión antes de ir contigo, Carlos. Para mí, el hecho de ver triunfar a Atlético Morelia y la celebración de los aficionados, para mí me queda ya claro que el fantasma de Monarcas desapareció. Es decir, ya Monarcas, antes había cierta nostalgia, añoranza, pero a partir de este campeonato, aunque sea de Liga Menor, yo diría, pierde toda sintonía. ¿Cómo tú lo ves? Fíjense que en lo deportivo, indudablemente hay que celebrarlo. Yo soy parte de los que con todo gusto celebro un triunfo del Atlético Morelia. No voy a negarlo, he leído a Pumas toda mi vida, pero el hecho de haber ido tantos años al fútbol, en el caso del Atlético Morelia, recuerdo además en mi caso muy añorado con mi padre,
pues me unen también a este equipo. Entonces realmente se celebra el que Atlético Morelia sea campeón, toda la festividad que le deja a los aficionados, ahí no hay nada que agregar. ¿Saben lo que yo quiero argumentarles aquí? Es en el tema de los pantalones largos, ¿no? Y ahí, Claro. ahí hay un recuento porque cuando este equipo nace de nueva cuenta en Morelia, nos dijeron que el 50% era capital extranjero, o fuera del estado, mejor dicho, y 50% dinero estatal. Y ahí quedó, y todo el mundo feliz, y que con eso se lograba un comodato de darle en el Estadio Morelos para uso de este equipo prestado. Y fíjense un asunto en lo que coinciden en opacidad el gobierno de Silvano Aureoles y el de Alfredo Ramírez Bedoya. Ese documento no lo conoce nadie. Y fue un compromiso cuando dan la rueda de prensa de José Luis Higuera y del propio entonces secretario de gobierno Carlos Herrera de transparentarlo. Pero se fue el gobierno de Silvano Aureoles y no lo transparentaron. Y a Higuera cada vez que le comenta sobre ese tema parece que le molesta y no contesta o da largas. Le preguntamos a Alfredo Ramírez Bedoya y desde enero comprometió transparentarlo y no lo ha transparentado. La pregunta es, ¿qué esconderá ese comodato? 2. No pasa la certificación el Atlético Morelia. Ojo con este tema, porque el Morelia dice que es un asunto de trámite, que es sencillo, que nadie se espante, porque están en otro trámite donde en la liga les tienen que reconocer primero quiénes son los dueños. Después de que se reconozca quiénes son los dueños, porque se fue uno y van a llegar otros, podrían volver a solicitar la certificación, que hasta donde yo recuerdo, la liga habla de la certificación una vez por año. Este año ya no se pudo. Puede ser el que viene, por lo que entiendo. Pero aquí hay otra situación importante a destacar. ¿Cómo es que hubo un cambio de dueño a finales del año pasado? No se regularizó a tiempo y entonces mintieron cuando nació el Atlético Morelia. Y esos presuntos dueños, pues resulta que no estaban. Y entonces hoy se da el cambio y pareciera que apenas se va a regularizar. Me da a mí la impresión, sin tener la certeza, de que la opacidad en la que nace el Atlético Morelia lo tiene hoy complicado para certificarse. Y este es el tema de los pantalones largos. Y termino con este otro punto que a mí me parece... Perdón, Sí. ¿para qué es la certificación? Para que el buscar equipo primera división. pueda ser considerado en un esquema para elegir a uno o dos equipos que en su momento, cuando la Federación Mexicana de Fútbol lo decida, subirlos a la primera división o al máximo circuito, porque en México tenemos el absurdo, para no decir la estupidez, de que no hay equipo que descienda del máximo circuito, ni ninguno que ascienda. En este caso tendría que disputarse el Atlante y el Atlético Morelia subir al máximo circuito. Pero como esto es un negociazo el fútbol, los dueños dicen, no, mejor que nadie baje y que nadie suba, que cada quien se juegue en sus ligas y nosotros le damos un premiecillo ahí al que quede campeón, que si no mal recuerdo son 10 millones de pesos. Son 5 millones de pesos. Pero no hay ascenso, entonces terrible. Y en medio de todo este asunto, resulta que el gobierno de Silvano Aureoles, por lo menos en el discurso de Carlos Herrera, vamos a ver qué dicen las auditorías, no le dieron dinero al Atlético Morelia. Pero Alfredo Ramírez Bedoya dice, yo sí le doy. Y entonces le está poniendo 1,5 millones mensuales a los dueños del Atlético Morelia. ¿Está bien que haya equipo de primera división? Aunque sea en la Liga de Expansión, me queda claro que sí. ¿Qué bueno que es campeón? Por supuesto. ¿Hay que prestarles el Estadio Morelos? Por supuesto que sí, con toda transparencia. Pero hoy eso está opaco y hoy tenemos atletas de alto rendimiento que representan a Michoacán, incluso algunos al país, y no han podido acceder a las becas ni del gobierno de Silvano Aureoles todavía, ni en el de Alfredo Ramírez Bedoya. Pero sí hay 1,5 millones para un equipo de fútbol que, ojo, si hacemos cuentas en un promedio del ingreso que tiene un estadio que estuvo a tope el pasado sábado, con más o casi 39,000 asistentes, si lo promediáramos en unos 500 pesos el boleto, considerando que el más barato es de 220 y el más caro de 800, de menos les quedaron 15 millones de pesos de puras entradas. Haciendo un cálculo así, habría que revisar sus cuentas, alguna vez se da esa transparencia, no la veo, pero no les va mal. Y además van a tener un dinerillo ahí adicional del torneo. Entonces, creo que hoy lo que me queda a mí de duda es si es prudente tanta cercanía entre un gobierno con un equipo de fútbol.
A nivel nacional tenemos terribles anécdotas y no siempre ha sido razonable esa cercanía. Es ahí donde a mí me queda la duda de si vale la pena tanta cercanía. Ese tema lo cierra Dan. Muy breve, muy interesante lo que comenta Carlos. Sin duda alguna siempre ha sido muy polémica la relación, muy polémica y muy oscura la relación entre gobierno del Estado y el club, llámesele como se le llame. Cuando estaba bajo el gobierno, por llamarle así, de TV Azteca, también hubo este tipo de acuerdos que no se terminaron de transparentar, pero sí sabíamos y se documentó en diferentes momentos por parte de los medios que había una bolsa importante de recursos, incluso para seguirle realizando mejoras al estadio que exigía el entonces dueño del equipo, que era TV Azteca. Yo hoy me estacionaría nada más con el tema del logro en sí. Me parece que es significativo, creo que era necesario, era importante que la afición moreliana tuviera nuevamente este respiro. Tiene al equipo de regreso en casa otra vez. Lo que dijo Samuel es muy cierto, yo coincido. No solamente lograron recuperar otra vez la pasión de su afición, que haya estado siempre cautiva, sino también creo que ya recuperaron también su identidad, la del Atlético Morelia, que les fue por algún momento secuestrada o arrebatada por TV Azteca al denominarle Monarcas Morelia. El triunfo de ayer, el festejo, el ambiente me hizo a mí remontarme hace 22 años cuando aquella épica victoria ante el Toluca, donde vimos un equipo bastante consolidado también, con jugadores de la cantera, con un gol de Ramón Morales anotado en la tanda de penaltis después del empate en los dos partidos reglamentarios y los respectivos tiempos extras, y con aquel equipo donde estaba Darío Franco en la defensa, donde David Comiso juega con un dedo fracturado, lo supimos después, la final, y la celebración que hubo en esa ocasión aquí en la ciudad fue una celebración épica, sin precedentes, que me parece que se acerca mucho, la de ayer, aquella del 2000, del año 2000, lo del sábado se acerca mucho a la del 2000. Yo me quedaría con esa parte. Ojalá que en lo administrativo también se pudiera lograr una victoria, porque estos problemas, este entramado administrativo que tiene hoy el Club Atlético Morelia, ha dificultado que se pueda concretar el sueño de volver a ver al equipo en el máximo circuito. Tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Los Demonios Sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Ya está con nosotros el invitado del día de hoy, Ignacio Hurtado. Él es presidente del Instituto, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos, a la orden, listos y Pidiendo agua, ¿verdad? Y no... Sí, pidiendo agua, nomás que los cariños vio que está a un ladito, entonces... Pásala. Pero tiene propaganda, le vamos a hacer publicidad. Pues yo no soy responsable de aquí. Bueno, entonces nada más la agarramos así para que nadie vea. ¿Y de dónde sí? Acaba de decir otro pleonasmo. Qué rápido la respuesta, ¿verdad? Y eso me satisface. Sí, Y podríamos inferir que te trae ganas. Ya se está samuelando, dirían. yo diría que ya. Samuel. Bueno, y tenemos, como ya lo dijeron, al consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, quien en esta etapa tiene organizaciones que pretenden ser partidos políticos locales. ¿Nos puedes poner brevemente un panorama? ¿Cuántos son? ¿De dónde son? ¿Y en qué etapa están? Porque ya sabemos que están haciendo asambleas distritales y municipales, algunos, unas combinadas, o no sé si sea combinadas, pero tú nos explicas. Así es, Samuel, pues sí, efectivamente ahorita estamos en esa parte dentro del instituto. Como bien saben, después de la reforma del 2014 se estableció que después de cada elección de gobernador viene la posibilidad de que las asociaciones formen partidos políticos locales. Es el caso, se presentaron 17 organizaciones a inicios del año pidiendo la solicitud. De esas 17, 13 son las que se encuentran ahorita en este momento en la posibilidad de hacer asambleas de aquí al 31 de diciembre. Ellos tienen que optaron incluso por hacer puras asambleas municipales y otras optaron por hacer puras asambleas distritales. No están mezcladas. No se pueden mezclar. En ambos casos tiene que ser dos terceras partes, ¿no? En este caso 16 en un lado y 75 más o menos por las otras, por lo menos. De ahí para arriba, y en cada asamblea tienen que estar reuniendo por lo menos el 0.26 del padrón electoral del municipio o del distrito. Entonces tenemos asambleas donde se hacen con 25 ciudadanas y ciudadanos, otras que nos están proyectando
Alrededor, por ejemplo, nos están anunciando una en Puruándiro en próximos días, donde ellos estiman concentrar cerca de 1,000 personas, en fin, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Certificar cada una de estas asambleas, ¿no? En una proyección general, estamos hablando de poco más de 850 asambleas de aquí a diciembre. Pero obviamente habrá algunas asociaciones que no lleguen a ese punto, pudiera ser, o algunas que desistan, no lo sabemos. La verdad, nosotros estamos preparados y preparados para hacer las 850. Efectivamente iniciamos, normalmente son los fines de semana, sábados, domingos, cuando se están llevando a cabo, ¿no? Ha habido unas dos, si mal no recuerdo, que han sido entre semana. Hemos tenido algunas municipales, hemos tenido ya programadas, por ejemplo, para los siguientes días algunas en Coalcomán, Irimbo, Copándaro, Angangueo, Puruándiro, o sea, abarcamos prácticamente a donde ellos nos digan. ¿Hay 17 ahorita organizaciones intentándolo todavía? 13 son las que están ahorita. ¿Cuáles fueron las 4 que ya no siguieron? Eran dos, no recuerdo los nombres, eran 2 ciudadanos, eran en lo individual que habían presentado, no traían tras de sí una asociación civil, una organización. Pero bueno, pues las demás ahorita están trabajando, ellos nos avisan, nos tienen que avisar con 10 días de anticipación dónde va a ser su asamblea. Nosotros tenemos que acudir con personal a verificar el espacio, que cumpla con todas las medidas y los lineamientos, y cuando llegue ese día nosotros tenemos que ir con nuestro personal, instalar, hacer la verificación, los registros, estar al pendiente de la propia asamblea que se lleve a cabo, checar que las personas estén inscritas en el padrón electoral, hacer el proceso de afiliación, en fin, es todo un procedimiento que sí está un poquito complejo, pero bueno, creo que al final del día estamos... deben llevar el INE. Sí. Sí, nosotros, o sea, llegan, se identifican, traemos unos lectores nosotros. El INE incluso nos proporcionó a nosotros un ejemplar del padrón electoral que lo vamos diseccionando por municipio, por distrito, para que rápido nosotros detectemos si esa persona pertenece o no pertenece al municipio o al distrito. Puede ser el caso de que si quiere afiliarse, no pertenece al municipio, pero se afilia y entonces forma parte del bloque general, aunque no contaría para efectos de la validez y del quórum de esa asamblea. Pues bueno. Son 8 los partidos ahorita que se tienen registrados oficialmente, ¿verdad? Así es. De estos 13 que todavía tienen alguna posibilidad, ¿cuáles son los que, digamos, reúnen en este momento los requisitos para perfilarse a convertirse en un partido político? Y una siguiente pregunta, ¿se ocupan tantos partidos políticos? ¿Son necesarios aquí en Michoacán? Mira, de reunir los requisitos ahorita yo diría todos. O sea, porque al final de cuentas todos pasaron el primer filtro, presentaron sus documentos en un primer momento y al final del día ellos tienen el derecho y la posibilidad de aquí al 31 de diciembre de desahogar sus asambleas, ¿no? Igual pudiera ser que alguno ahorita no tenga mucho movimiento, pero pues al rato se activa y te avienta asambleas todos los días y sin ningún problema, si logra el requisito, pues debería de tener absolutamente ningún problema. Entonces, en términos de posibilidades, creo que al final y de derecho, pues todos están. La pertinencia de tener tantos o pocos, pues eso también va a depender de la ciudadanía. Es decir, al final de cuentas, si la ciudadanía le apuesta, ¿no?, y acepta formar parte o afiliarse a una agrupación, a una organización, y este conjunto de ciudadanos logran tenerlos, pues, digo, Morelos, si mal no recuerdo, en este último proceso, además de los partidos nacionales, tuvo 10 partidos locales, si mal no recuerdo. ¿Registrados? Registrados, ¿no? Entonces, vamos, no estaríamos lejos de esa cantidad, pero insisto, depende mucho de que realmente la ciudadanía cobije este tipo de proyectos y que al final de cuentas den el aval de la afiliación, porque también si hay gente que milita en otros partidos y pretende afiliarse a esto, puede haber ahí alguna situación de choque que también va a ser detectado por la autoridad, porque al final no puedes tener una doble afiliación, tienes que pertenecer solamente a una fuerza política, ya sea de las que existen actualmente o de las que están en proceso de formación. Y en términos, perdón, Leo, en términos del espíritu democrático y a partir de tu experiencia, presidente, consejero, ¿no se lesiona más bien la democracia con tantas propuestas, tantas alternativas en las boletas electorales de concretarse, digamos, el avance de alguno de estos proyectos que nos estás comentando? Porque se atomiza el voto finalmente, y al atomizarse el voto, también las autoridades que son electas terminan por llegar representados por una mínima parte de la población. Pues mira, yo creo que al final del día yo no lo vería tanto así, porque repito, sería expresión de la propia ciudadanía, sería expresión, porque cada una de estas organizaciones trae una agenda.
cada una de estas organizaciones, por ejemplo, incluso si ves, por ejemplo, digo, no quisiera poner nombres, pero por ejemplo, si ves 2 o 3 títulos o rubros de estas organizaciones, están identificadas con algún grupo, con alguna ideología, con algún sector, ¿no? Y me parece que al final del día, en una sociedad tan plural y tan incluyente, pues tiene que haber espacio también para este tipo de expresiones y para este tipo de ideologías. Vuelvo a lo mismo, si al final del día la ciudadanía dice, oye, yo estoy de acuerdo con una agenda progresista, o estoy de acuerdo con una agenda nicolaíta, o estoy de acuerdo con una agenda verde, o estoy de acuerdo con una agenda socialdemócrata, y si al final del día estos partidos logran captar ese apoyo y logran captar esas afiliaciones y eso les permite formar parte del ejercicio democrático, yo creo que no estaría mal. Ciertamente está la otra parte, digo, tampoco vamos a decir que no, de cómo construir legitimidad, ¿no? En el caso de las de las autoridades propiamente dicho, ¿no? Porque bien dices esto, no es lo mismo llegar a ejercer el poder con un 30% de respaldo a llegar con un 15% de respaldo frente a esa atomización y ese fraccionamiento del propio voto. Claro que al final de cuentas esa es una situación que está ahí presente y bueno, ahí habría que buscar a lo mejor algunas otras alternativas en ese tema, ¿no? Preguntarte, estás proyectando más de 800 asambleas, o sea, de aquí a diciembre. ¿Tiene un costo extra? O sea, ¿pidieron ustedes recursos extraordinarios para este tipo de... para estar monitoreando evidentemente las asambleas? ¿Abrieron más plazas? ¿Cómo están trabajando finalmente con eso? O sea, mira, nosotros sí presupuestamos, como sabíamos que era una actividad que evidentemente íbamos a tener que desplegar por esta situación que comentaba de la ley que te marca que después de la elección de gobernador se abre la puerta para formar partidos locales, sí lo presupuestamos. Para serles franco, no consideramos que van a llegar 17 o 13 como ahorita, ¿no? Realmente nuestra estimación fue menor. Dentro de la estimación obviamente estaba la previsión de contratar adicionalmente un pool de servidores públicos adicionales que nos ayudaran con todo este tema de la movilización. Hemos tenido casos hasta ahorita, por ejemplo, este sábado creo que fue la primera donde salieron 4 grupos a diferentes puntos del estado, ¿no? La siguiente semana salen otros 4, pero corremos el riesgo que llega un momento en que te pidan 8 puntos, entonces tienes que traer 8 equipos de trabajo al interior del propio estado. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo? Pues obviamente pues dosificando los recursos, cuidándolos, traemos una planeación, vamos a empezar a ver hasta dónde podemos estirarle, ¿no? Le vas jalando a lo mejor de otros proyectos. Y hasta ahorita, dentro de todo, insisto, sí hay 800, pero el tema va avanzando, ¿no? Digo, ya llegamos a mayo, vamos a ver cómo va evolucionando el tema, pero vamos, creo que dentro de todo, por ese lado tenemos claro que tiene que salir esta actividad, sí o sí, y bueno, pues ahora sí que ahí de pronto le echa uno ahí a la economía de jalarle para un lado para meterla para el otro y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Pero tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso a Los Demonios Sueltos. Me quieres hacer reír. Les recuerdo con quién estamos platicando el día de hoy. Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Samuel. Oye, consejero presidente, ¿nos puedes decir más o menos, yo diría leer y para ver más o menos, o nos puedes decir el tipo de organizaciones que son, porque nos hablaste de que son de diferente tipo de sector, que van a ciertos temas en particular? Brevemente podemos leer lectura de esa lista. Mira, no la traigo aquí, toda la información está directamente en nuestra página, que por cierto también, bueno, si es que está Vía Democrática, está Transformación Michoacán, que son algunas, recuerdo la Progresista, recuerdo, bueno, aquí están algunas, Michoacán al Frente, Unidad, Valores y Lucha por Michoacán, hay la Colosista, Vía Democrática, Convicción Social, Acción Política para la Igualdad, Tiempo por México, Operadores Políticos Progresistas, Orgullo Nicolaíta, En Defensa del Pueblo Michoacano, Transformación Michoacán, Unión Popular Venceremos, Movimiento Laborista Michoacán, ¿no? Entonces, por eso digo que ideológicamente ponemos laboralismo, tercera vía, progresiva, colosista, nicolaicismo, ¿no? Entonces, en términos ideológicos, pues te llama la atención, ¿no? No deja de ser interesante un poco ahí
los colores ideológicos, hacia dónde pueden, por ejemplo, y bueno, ya no quisiera entrar en detalles de quiénes van como representantes de algunas de estas, ¿no? Para no cometer una imprudencia, pero sí también, por ejemplo, hay una que está muy identificada con personas que manejan mucho el tema de la equidad de género, las mujeres, todo ese tipo de cosas, ¿no? También que ellos incluso lo han dicho públicamente, o sea, después de que se pierde el registro, ellos dicen, bueno, vamos a apostar en su momento a la conformación del partido local, ¿no? Sí, incluso lo que llama, perdón Carlos, lo que llama la atención, bueno, en el caso es, por ejemplo, que un expriista, gobernador interino, diputado federal, local, secretario general, líder del PRI estatal, Jesús Reina García, pues también empuje hacia conformación de un partido político. ¿Eso no les da a ustedes escozor? ¿Lo toman como igual? No, a ver, pues es que es participación política, o sea, si yo quiero participar políticamente es un derecho, y la vía institucional para poder participar políticamente es la formación de un partido político. Pues yo la pregunta fue mero trámite, lo importante era el contexto para, sí, yo sé que lo para nombrar a Jesús Reina. Guardar. No, a ver, no, yo creo que es muy legítimo, ¿no? Y como dice Carlos, es un derecho, al final de cuentas ahí está, lo ejerces o no lo ejerces. Digo, si ellos consideran que a partir de ese derecho pueden participar en la vida política, pues adelante, yo creo que bienvenidos, ¿no? Tu posición, Nacho, obliga o te impide, digamos, a manifestarlo con toda claridad, en razón de lo que voy a comentar, pero si ya no hubiera presupuesto para los partidos políticos, presupuesto público, como ahora lo propone en su iniciativa el presidente López Obrador, quién sabe si hubiera tanto interés en generar partidos políticos. Lo que pasa es que en nuestro México, la verdad es que tener un partido político es un negociazo. Vives del erario, no tienes mayor problema, te da chance de sentarte a la mesa, negociar cualquier cantidad de posiciones. Si te metes al Congreso del Estado, bueno, pues excelente, porque ya tienes manera de llegar a un reparto del pastel. Creo que mientras haya dinero público inmerso en los partidos políticos, habrá interesados. Me parece a mí que si la iniciativa de López Obrador en algún momento, en algunas situaciones por lo menos, o algunas de las cosas que propone tiene éxito, como darle solamente algún dinerillo ahí para las contiendas electorales, creo que disminuiría el número de interesados. ¿Tú lo ves así o cómo lo ves desde la autoridad? No, mira, creo que puede ser. A ver, el tema es que aquí hay toda una discusión en torno a lo que es el financiamiento público. O sea, ciertamente, si tú ves, y tampoco hay que cerrar los ojos. Hemos tenido experiencias de aquellos partidos, te acordarás, la Sociedad Nacionalista y varios otros en aquellos tiempos donde incluso la fiscalización era mucho más laxa dentro del propio sistema electoral. Y lo estamos viendo ahorita incluso con un partido también político donde el propio INE está sancionando porque no obstante que ya tenía conocimiento de que iba a haber una liquidación, estuvo pagando a proveedores que incluso no hay mucha claridad en este momento de quiénes eran esos proveedores. Efectivamente, pues todo eso te lleva a construir esta idea de que ciertamente pues se les ve obviamente como un negocio. Afortunadamente quiero pensar que no todos, o sea, pero sí hay, o sea, sí hay ese. Pero sí es un rasgo, digamos, ¿no? Sí, pero insisto, es todo un tema porque al final lo que está en el fondo es el tema de los recursos públicos. A ver, sí es cierto que el tema de los recursos públicos de pronto pareciera que han tenido se han desvirtuado, ¿no? La naturaleza. Y sí es un poco complicado, pero al final del día el recurso público lo que ha buscado, aunque también pareciera que no lo ha logrado del todo, es evitar precisamente la injerencia de otro tipo de recursos, aunque ahora tenemos de los dos, ¿no? Pero realmente eso es lo que... O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos el caso norteamericano, que es el que más se toma como ejemplo en el sentido de que no hay recurso público tan como lo hay ahorita y que mucho depende del recurso privado, al final del día también lo que es una realidad es que mucho de ese recurso privado allá en Estados Unidos proviene de las empresas, proviene de ciertos actores y de ciertos sectores que al final de cuentas son los que terminan impulsando mucho las candidaturas. No vayamos lejos, el día de ayer y en estos días los lamentables hechos que han sucedido en Estados Unidos y otra vez se pone sobre la mesa de la discusión el tema de las armas. Y también se ha documentado cuánto llega a financiar de campañas el tema de la famosa asociación del rifle en Estados Unidos. Y que muchas veces, y que al final son los que terminan financiando candidaturas y son los que terminan definiendo la agenda en los propios congresos
Y entonces, bueno, ahí hay todo un tema, pero sí me queda claro que es uno de los temas sensibles, ¿no? El tema de los recursos públicos dentro de la propia política en general, ¿no? Ya sea partidos, ya sea en campañas, ya sea donde sea, ¿no? O sea, y hay forma, por ejemplo, de justamente auditar los recursos que están usando estas organizaciones para tratar de llegar a ser partidos políticos, y cómo lo están haciendo, o sea, porque finalmente pues Michoacán es un tema muy complejo y puede haber algunos intereses oscuros detrás de alguna organización, ¿no? No, sí, claro, y desgraciadamente es una realidad que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Pues obviamente junto con todo el procedimiento y los lineamientos de procedimiento también hay lineamientos de fiscalización. Es decir, estas organizaciones desde el primer día que presentaron el primer escrito de intención, desde ese primer momento están obligados por ley a estarnos presentando mensualmente un reporte del uso y el manejo de los recursos. Hay límites para la aportación de los propios recursos, ahorita se me escapa la cantidad, pero hay límites. Incluso nosotros vamos a estar haciendo verificación, o sea, así al mismo tiempo que vas y certificas la realización de las asambleas, nuestra área de fiscalización va a acudir con su personal a constatar que efectivamente los gastos que se estén erogando sean los reportados, ¿no? O sea, que verificar desde cuántas sillas, porque pues, cuántas sillas rentaste para eso, si ocupaste un sonido o no, si de pronto llegó un autobús con un montón de gente, pues lo debiste de haber rentado, independientemente que se pudiera poner en cuestionamiento el manejo, ¿no? O sea, el acarreo, pero bueno, pues un autobús, en fin, o sea, sí hay un área de fiscalización que va a estar al pendiente también de estas asambleas, verificando y constatando precisamente todo este tipo de gastos. Sí deben de tener un límite, ahorita lo conseguimos, pero sí debe de haber obviamente hay un límite, y hay un límite de aportaciones individuales, porque son como no más de 250,000 pesos, si mal no recuerdo, pero hay un límite también de aportaciones individuales, porque efectivamente, o sea, habrá gente que diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero aportar en la construcción de un proyecto político y aquí están mis 250 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues también están en su derecho de usar su dinero como mejor quieran, ¿no? Presidente, no sé si ya tuviste la oportunidad de asomarte y revisar con detalle las propuestas que se han estado presentando por parte, la del Ejecutivo Federal, pero también ya de los partidos de oposición, con respecto a esta reforma electoral que se pretende realizar, que yo no sé en lo personal si se concreto, ¿no? Creo que no hay las condiciones políticas necesarias para poder establecer una ruta de diálogo que permita consensuar entre una y otra propuesta para construir un documento final. No sé si coincidas con esto. Y dos, si ya pudiste revisar esos documentos, ¿qué propuestas de los diferentes planteamientos son las que tú rescatarías para decir, estas me parecen viables y me parecen necesarias? Mira, yo creo, le he dado una revisada, digo, te mentiría si te dijera que ya me senté a desmenuzarlas bien, porque efectivamente, bueno, yo creo que ahorita es un tiempo de tomarlas con cierta tranquilidad, dejar que se enfríen un poquito, esperar ahí cómo se mueven los escenarios. ¿Cuántos años? No, yo creo que de entrada de aquí a después de las siguientes elecciones, el tema, digo, ya cada quien mostró, creo que incluso el PRD dijo que después de la elección es cuando haría su propia propuesta, ¿no? En ese sentido. No, a ver, creo que al final del día sí es un tema complejo, que hay que analizar desde diferentes vertientes. Creo, en términos generales, que hay cosas positivas, hay cosas interesantes, habrá que analizar, o sea, no podemos meter todo en un solo saco. Habrá que analizar desde el contexto de cómo surgen propiamente estas reformas o propuestas o paquetes de reformas. Ciertamente pareciera en principio que se cumple un poco con esta lógica en el sistema nuestro, en el sentido de que son los factores políticos los que sirven de pivote para impulsar en su momento las reformas electorales. Me parece que el tema de la propia consulta, del tema de la revocación, el propio discurso que se ha venido manejando, es ese pivote político que va a tratar de impulsar estas reformas, como fue pivote el 68, como fue pivote el 88, como fue pivote el 2006, ¿no? Que es el que termina empujando estas reformas. Me parece que ahorita estamos un poco en ese contexto, y en esa medida pues habrá que valorar y analizar, ciertamente desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista académico. Luego al rato seguramente van a salir con que pues no es la reforma perfecta, pero sí la posible, el tema de la negociación, cómo van a quedar, insisto, la correlación de fuerzas. En fin, creo que sí hay muchas cosas, ¿no? A ver, pero temas. concreto, Nacho.
Tú estás en este momento presidiendo el Instituto Electoral de Michoacán, has trabajado procesos electorales, estuviste en el Tribunal Electoral del Estado. Pareciera, aquí comentábamos en días pasados, que los tribunales podrían desaparecer porque pues, al final del día todo lo decide regularmente el federal, casi todo lo que son ahí algunas complicaciones, digamos así muy someramente. Pero el tema de la organización y de toda esta tarea que están realizando ahorita, por ejemplo, como instituto, como se les conoce, OPLES, ¿de plano crees en la tesis del presidente de que ustedes sobran o si hay que mantener a los institutos electorales de los estados? Nacho. ¿Te parece si contestas la pregunta después del corte? Porque tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos a los demonios sueltos. Estamos platicando con el presidente, con el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. Los demonios sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos y al último corte, el último bloque. Este bloque de este programa. Les recuerdo que estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Te quedaste preguntando. Se quedó. Respondiendo, voy a responder. ¿Coincides con el presidente de que ustedes sobran, como dicen los chavos, mi estimado Nacho, o son necesarios los OPLES, como se les conoce a los institutos electorales de los estados? A ver, primer tema, no es nueva la propuesta y no es única. O sea, no es nueva porque ya desde el 2013-14 se había planteado lo mismo, la desaparición de los institutos locales en aquel entonces y la desaparición de los tribunales. Al final aquella propuesta no prosperó, pero fue la que dio pie al sistema nacional. Fue la que terminó construyendo un INE, o sea, pasa el IFE a ser el INE y pasan a construirse los OPLES, con un entramado, con un vínculo directamente donde el INE es quien designa las consejerías y no pasa por los congresos locales y el Senado designa a las magistraturas para que no pasan tampoco por los procesos locales, por los legisladores locales. Entonces, ya desde aquel entonces la primera planteamiento era desaparición de estas instancias, ¿no? Ahorita se vuelve a retomar, pero además también ya va acompañada, hasta donde entiendo, por otras fuerzas políticas. Concretamente creo que el PRI también está planteando este tema. A ver, más allá de eso, independientemente de ello, me parece que aquí lo que está en el fondo también es cómo queremos ver a la democracia, y con eso creo que voy a responder. Si vamos a seguir con la visión de que la democracia se reduce a un tema meramente electoral de elecciones, que pareciera que es hacia donde apunta esto, porque dicen, mira, es bien sencillo, cada 3 años te organizas, pones cajitas, la gente va a votar, terminó la elección y te repliegas, y en 3 años nos volvemos a ver, ¿sí? ¿Y para qué quieres tanta gente si al final de cuentas nada más se trata de eso? Bueno, pues si queremos seguir viendo a la democracia solamente en esa ruta, pues a lo mejor sí podrías decir, pues entonces ¿para qué quieres a estos organismos locales? Pero si queremos ver a la democracia en un sentido más incluyente, en un sentido más participativo y en un sentido más sustantivo, pues entonces tendremos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas estas agendas? ¿Qué vamos a hacer con el tema de partidos locales? ¿Qué vamos a hacer con el tema de consultas indígenas? ¿Qué vamos a hacer con el tema de migrantes? O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, y yo creo que la mejor manera de nosotros como instituto de responder a estas iniciativas es con trabajo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Organizando foros. ¿Qué estamos haciendo? Construyendo red de mujeres para erradicar el tema de violencia política de género. ¿Qué estamos haciendo? Fomentando, por ejemplo, la próxima semana también aprovechando, vamos a tener un encuentro nacional sobre buenas prácticas para educación cívica jóvenes y niños o el público infantil. Estamos haciendo concursos. Esta semana tenemos precisamente el foro migrante para empezar a abrir esta discusión de la pertinencia o no de una diputación migrante. Tuvimos un foro con mujeres indígenas que en algunos casos sufren de violencia política en sus propias comunidades a través de sus sistemas normativos propios. Y así vamos construyendo, y tenemos proyectos con sectores de la diversidad sexual y tenemos proyectos con universidades. A mí la parte, y lo tengo que decir, que me sigue preocupando y a veces me sigue pues sí preocupando y a veces como que generando cierto desazón, es que vienen reformas y como bien dicen, pues he tenido la fortuna de ir viendo varias, pero pocas reformas apuntan al factor más importante en cualquier democracia, que es la ciudadanía. Todas las reformas apuntan a cómo vamos a replantear la organización de las elecciones, cómo las vamos a hacer más certeras, cómo vamos a evitar el fraude, cómo vamos a evitar esto, cómo vamos a evitar lo otro, cómo vamos a garantizar la equidad.
¿Cómo se ¿sí? fortalece el partido? El partido, la representación política, cómo le vamos a hacer, en fin, y pocas atienden al tema de la cultura cívica, de la cultura democrática, de la educación cívica. Y yo sigo creyendo que si no cambiamos, si no apuntamos ahí, al rato va a haber otra reforma, ahorita desaparecen unos, al rato otros, al rato más leyes. Pero ahí está la Por ejemplo, realidad, ¿qué y ahí tipo de sigue reformas estando. que vayan hacia la ciudadanía? Mira, por ejemplo, a ver, ¿por qué no hemos pensado ya? Lo intentó el INE a través de este programa de la Encívica, pero desgraciadamente también, a ver, preguntémonos cuántas instancias generan educación cívica en este país. Nomás para empezar. Oye, ¿por qué no construir, por qué no apuntar hacia la construcción de una política de Estado que realmente atienda el tema de la educación cívica, donde se involucren y se coordinen todos los sectores que estamos involucrados con ese tema? O sea, nada más como para empezar. O sea, yo creo que al final del día, y precisamente, o sea, si de pronto los institutos se van, por ejemplo, participación ciudadana, digo, al final tendremos que resolver, o sea, me parece que de manera responsable tenemos que resolver, ok, si al final deciden, ¿sabes qué? Que se vayan los institutos, ok, nos vamos, pero entonces, ¿quién va a terminar atendiendo estas agendas? Por eso en muchos lugares ya son institutos electorales y de participación ciudadana, porque al final de cuentas son dos elementos los que están cruzando en ese sentido. Digo, yo me he puesto a pensar que en estos días a lo mejor dice, bueno, pues ya no va a haber institutos locales, pero a lo mejor ojalá hubiera institutos de participación ciudadana que fomenten y que sigan manejando todo este tipo de cosas, presupuestos participativos. Lo que pasa es que a ti también en Michoacán nos ha faltado apuntalar mucho esa parte. O sea, lo hemos reducido al tema de los observatorios, donde a veces los presidentes nos hacen caso y a veces no. Veamos los programas, tuvimos una conferencia hace tiempo, vino un consejero de la Ciudad de México, por ejemplo, el presupuesto participativo, enchula tu colonia. La gente decide, o sea, allá por ley, cada ayuntamiento tiene que destinar un monto de su recurso a obras sociales. Y por ley tiene que ir el instituto a organizar en qué se va a gastar esa obra en esas comunidades, en esas colonias. Y la gente participa y registra, oye, yo quiero que se arregle el parque, yo quiero que se arreglen las banquetas, yo quiero que se pinte esto, recuperar los espacios públicos. Y la gente participa y ese dinero termina yéndose a esos sectores. Y eso es participación. Al final. Consejero, haciendo No, adelante. Hay un problema en un partido político estatal, bueno, en un partido político en Michoacán, específicamente Morena, que no se define quiénes son los dirigentes. Finalmente hay recursos o sea, las participaciones que ellos reciben. Ante ustedes, ¿quién es quien dirige el partido de Morena en Michoacán y hacia quiénes le están yendo los recursos que recibe este partido? Que, por cierto, está de más de decirlo, es el que más recursos públicos recibe en Michoacán. Nosotros solamente tenemos una comunicación oficial y la dirigencia que encabeza Bugarini, si mal no recuerdo, ¿sí? Es la que nosotros tenemos como registrada. Nosotros no tenemos ningún otro documento oficial, ninguna comunicación que nos diga que sea otra instancia. Cuando llegamos a tener dudas, que no es el caso, pero cuando llegamos a tener dudas, hacemos la consulta directamente a México. ¿Sabes qué? México, pregúntale al nacional a quién le doy el dinero. Para no meternos en ningún vericueto, en nada, mejor preguntar. En este caso no ha sido necesario porque hasta ahorita pues no hay ningún documento que nos genere duda o incertidumbre en ese tema. Tampoco esa parte, la disidente, digamos de una manera, no les ha comunicado algo de que son ellos. Exacto. No, hasta donde yo tengo conocimiento, no. Okay. Hasta donde tengo El PRI, PAN y PRD lo metieron en la mesa en la presentación de su propuesta. Presidente, yo te preguntaría desde el punto de vista de la autoridad, ¿qué se tendría que hacer para evitar la intervención del crimen organizado en los comicios? Híjole, madre. No, pues mucho, o sea, hacer un protocolo, checar. A ver, es que, miren, yo cuando inició el proceso electoral, recuperé una disposición que estaba en un código electoral aquí de Michoacán hace tiempo, ya no existe, donde decía, los partidos, la autoridad, el gobierno y la ciudadanía somos corresponsables de la organización del proceso. Y varias veces lo repetí en la mesa de gobernabilidad. Esto es un tema de corresponsabilidad, es decir, si están esperando a que el Instituto Electoral se vuelva en policía para ir a hacer eso, pues no, o sea, no nos va a dar, porque aparte no tenemos esa atribución. ¿A qué me refiero? Bueno, pues tenemos que establecer una ruta muy clara. Yo empezaría diciendo, bueno, pues empecemos por cuidar las precampañas,
¿no? O sea, por ejemplo, del lado de la autoridad, del lado del partido político, pues que yo sé que a lo mejor no van a compartir la frase, pero decía un escritor, dice, los primeros defensores de la democracia son los partidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que postulan candidaturas. Ellos son los que saben a quién están postulando, por qué lo están postulando y cómo lo están postulando. Entonces, si de entrada los partidos no cuidan esa parte, pues ya desde ahí se nos empieza a torcer el asunto, ¿no? Luego, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Pues revisar que efectivamente esos procesos hayan sido democráticos y que efectivamente pues lleguen las militancias que realmente son las que tienen que acceder a las propias candidaturas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Lo que en algún momento llegó a hacer, que es pues vamos checando antecedentes, vamos cruzando información, avísale al partido político, todo eso, obviamente respetando presunción de inocencia y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues coordinarnos más en su momento conforme vayan avanzando las jornadas electorales. Cuando llegue la jornada electoral, pues obviamente establecer algunos mecanismos de seguimiento, de protección. Yo sé que ese tema detonó aquí en Michoacán y detonó por la última elección, pero no surgió en la última elección. Es un tema que veníamos arrastrando y venimos arrastrando. Y al final del día, al final de cuentas, yo lo dije no por evadir la responsabilidad del instituto, pero a nosotros nunca se nos reportó una situación. Entonces, realmente hasta dónde el instituto podía hacer algo que en su momento no le fue reportado. Y sabes que había esta situación, esto, lo otro. Si en algún momento hubo inquietud de los partidos políticos en la etapa del registro de candidaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento se le acercaron a un candidato, a X candidato, sabes que pues no podían registrarse, algo que, insisto, no es nuevo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que se pudo, pues se platicó, se vio, se checó, ¿no? Y en algún momento, pues ya ellos fueron tomando sus propias determinaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un tema de Estado con E mayúscula, así como la educación cívica y la cultura y los valores, es también un tema de Estado con E mayúscula, donde todos tenemos que caminar. Si no lo hacemos así, de verdad la autoridad sola pues no va a poder ni con una cosa ni con otra, y ni los partidos, y ni las candidaturas, etcétera. Entonces, pues sí tenemos que sentarnos a reflexionar, por eso yo decía hace rato, ¿qué tipo de democracia es la que queremos? ¿Una democracia, insisto, electoral de cada 3 años? ¿O una verdadera democracia que venga desde abajo, que apuntale, que fortalezca las propias instituciones? O sea, es un hecho que en muchos lados las instituciones están rebasadas y por los dos lados. Por los dos lados te están rebasando. Entonces no es sencillo el asunto, ¿no? ¿Quieres hacer todo de pronto, Samuel? Sí, rápidamente, pero se nos quedó en el tintero el asunto del tema indígena, que claro, es otro, que eso es otro tema, y de gobernabilidad, y de sí, derechos, y de recursos, y de transparencia de recursos. Para la otra vez ese te tipo de pregunto, cosas. ¿no? Y me lo sunumera. Aquí está. No, pues, para que no entres al bote pronto, mejor te digo cuántas llevamos. Padre. Hoy presentó ya Nuevo Cirosto, también de Uruapan, ya también van por ese tema, pero también es producto de un rezago histórico en las comunidades. Está bien. El bote pronto, porque como ya sabes, es una pregunta 2, una palabra 2, tú me respondes con una 2. Tú eres una gente universitaria, nicolaíta, inteligente, que va a contestar, que por lo tanto va a No, le voy a pensar, ya me preocupó. que por lo tanto vas a contestar de manera inteligente, no ambigüedades como los demás. Pero más de 2 palabras, en algunos casos. Sí, reforma electoral del presidente AMLO. Para pensarle, o sea, deliberar, hay que deliberarla, hay que discutirla. INE, Fortaleza, IEM, fortaleza. Morena. Actor político. Lorenzo Córdoba, Yo creo que liderazgo. Alfredo Ramírez Democrático. Bedoya, Gobernador, López Obrador. presidente de la República. Bonos al interior de los órganos electorales. Deliberada también. Yo creo que hay que deliberar. Oye, También eso. y todo el desazón que hubo antes y tú llegaste a limpiar o sigue el proceso de la fiscalización de presuntas irregularidades antes que tú llegaras? No, se está a ver, lo que en su momento se pudo haber planteado siguió su trámite y su curso a través de las instancias de fiscalización hasta donde yo tengo conocimiento. Fíjate que esa es la parte que hay que tal vez algún día platicar, es que a veces se generan percepciones indebidas.
Porque efectivamente a veces tú te generas esa percepción, no, pues que lo que no habrá adentro, cabrón. Y llegas, y no estoy diciendo que todo es perfecto, ni ahorita es perfecto, ahorita todavía hay mucho que trabajar, estamos trabajando muchísimo, actualizaciones, revisiones, controles, o sea, todavía hay mucho que trabajar, pero no es de la magnitud como a lo mejor se tenía cierta creencia. Esos temas siguen su curso y seguirán evidentemente su curso, nosotros nos responsabilizamos de ahí de que uno entra para acá. Insisto, no es perfecto, tenemos varias ventanas de oportunidad, pero creo que se está trabajando, ¿no? Y sí, digo, yo sé que lo que comentaba Carlos es uno de los temas, pero de verdad hay que reflexionarlos, porque a veces, que ahorita ya no hay más que en proceso, ¿sale? Pero sí son cosas que evidentemente tienen su lógica. Es que la materia electoral, digo, no que otras materias no lo tengan, pero sí tienen cierta lógica. Digamos de esta manera, que no hay borrón ni cuenta nueva del pasado inmediato. No, porque obviamente, te digo, entró la auditoría, hizo su Y proceso es bronca de ellos ya. y ellos, sí, no, ellos están revisando como en cualquier otra institución, como en cualquier otra institución. Entonces, ¿tú quieres decir que no está haciendo bien su trabajo? ¿Mande? ¿Que no está haciendo bien su trabajo, no? ¿Quién? ¿La auditoría? No, pues yo no sé cómo lo estoy haciendo, pues ellos hacen su Adelante, trabajo, Agradecerte, consejero presidente, que nos hayas acompañado el día de hoy. Adán, también Gracias, Leo. Carlos. Siempre. Parte Morelia. Ahora sí perdí la voz completamente. Agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana a las 2:30 de la tarde. Que tengan un excelente tarde. Por chupar tanto.